Prisa. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás. Shanti, 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 Om. Y bien, pues buenas tardes, buenos días a todos y a todas, como se dice hoy. Y vamos a, pues, a ver, que venga aquí, aquí, sí. Vamos, pues, a ver la continuación del curso que estamos haciendo, el capítulo 9, estudio de las estancias de la cosmogénesis. Hoy empezaremos la estancia quinta, que es muy, pero que muy importante, porque vamos a hablar de Foat. Entonces, a ver, el Cosmogénesis, que es la primera parte de la doctrina secreta, bueno, es un libro que causa mucho respeto y con razón. Entonces, ah, este curso, mm, esta sección del curso que estamos analizando las estancias de la cosmogénesis, es en primer lugar para los que dicen, uy, yo esto no me veo capaz de leerlo, pero bueno, me va bien este trabajo que estamos haciendo juntos, que estamos explorando juntos, porque un libro que no leería, pues así voy teniendo una primera idea, un primer contacto con lo que es la cosmogénesis. Y bueno, la intención es que al final de estas 7 estancias tengamos una idea general clara de qué va el libro y de los conceptos básicos, que yo, para mí es mucho. Y bueno, y la segunda parte es a los que quieren profundizar más, y este primer aproximación que estamos haciendo ya sienta las bases para ya lanzarse a la lectura de las 7 estancias con los comentarios, y entonces ya con un criterio claro de cuáles son los conceptos básicos importantes, pues uno sabe distinguir lo que son informaciones complementarias de lo que es el núcleo de lo que está explicando Elena Blavatsky respecto a esa estancia, respecto a ese verso. O sea, bueno, y dicho esto, y sin mayores dilaciones, quizás sí, recordaros pues lo de siempre, que esto se está grabando, que hoy es 21 de noviembre de 2025, este es Daniel Gambús, esto es la sección de la rama Bhakti de la Sociedad Teosófica Española, y que estamos en un curso Akasha y una teoría integral del todo, que intenta establecer un puente entre ciencia y teosofía, y que ahora estamos analizando el cosmogénesis, en concreto la estancia 5 y Foat, que es lo que vamos a ver hoy, el hijo de las jerarquías septenarias. Muy bien, pues hemos visto 4 estancias. La primera, la noche del universo, que describe el universo en ese estado previo a la manifestación que llamábamos pralaya, y no habían atributos, o sea, lo describimos a base, no es eso, no es lo otro, todavía no se ha despertado el logos, todavía no se ha despertado tal, no se ha manifestado, es el estado de absolutidad. En la estancia 2 ya hay la idea esta de la diferenciación, es la transición entre la noche y el día, ¿no? Y entonces la estancia 3 ya es el despertar del universo, ¿no? Entonces allí ya describe este proceso del universo a la vida, ¿no? Después del pralaya, y cómo surgen las mónadas a partir de su estado de absorción dentro del uno, ¿no? Y luego estuvimos viendo la estancia 4, en la que la llamamos las jerarquías septenarias, y que presenta estas jerarquías de poderes divinos conscientes, que son manifestaciones activas del uno, de esta realidad absoluta, ¿no? Entonces, y se presentan como seres inteligentes, aunque la forma de inteligencia no tenemos que pensar a la inteligencia humana,
tienen su forma de inteligencia, que lo que hace es ajustar esta forma de inteligencia, digamos que se manifiesta en el universo ajustando y corrigiendo la evolución, ¿no? Entonces, de alguna forma, estos seres celestiales, estas jerarquías, encarnan en sí mismo las leyes de la naturaleza y que todas emanan de esa ley una, la ley de la necesidad, la ley de los ciclos, del karma, etcétera, que son distintas manifestaciones de la ley una. Y hoy, como he dicho, ya vamos a entrar más en canción con el tema de la Foat, el hijo de las manifestaciones septenarias. Muy bien, pues vamos a ir a ello, a que me sitúe yo aquí. Vale, vamos a ver. Sí, vale, muy bien. Ya, muy bien. 604. Esto está ahí. Como estoy en casa, esto está un poco distinto de cómo lo tengo en casa. A ver, ¿dónde está esa unidad? Aquí. Muy bien. Sí. Bien. Muy bien. Pues esto lo pongo en modo de presentación y entramos. Vale. Muy bien. Pues lo dicho. Mm. Entonces, va. La estancia 5 trata pues de este término que es muy importante en la cosmogénesis. El primer volumen de la doctrina de secreta es Foat. Y el título introductorio, El hijo de las jerarquías septenarias, ya nos dice de qué va este tema. Y ella misma, como introducción a la estancia 5, dice, y lo voy a leer poco a poco, lo que veis en la pantalla, para introducir esta estancia. La estancia 5 describe el proceso de la formación del mundo. En primer lugar, materia cósmica difusa. Después, el torbellino, ígneo. Ya os podéis imaginar que está refiriéndose a Foat. La primera etapa de la formación de una nebulosa. Esta nebulosa se condensa y después de pasar por varias transformaciones forma un universo solar, el que sea, bueno, nuestro sistema solar, ¿no? Pero cualquier otra constelación. Una cadena planetaria o un solo planeta, según los casos. Bueno, y poco a poco esto se irá desarrollando. Entonces, ella lo que está aquí haciendo, pues brevemente describe el proceso con el que vamos a explorar esta estancia, ¿no? Que ella nos acompaña con esta descripción desde un punto de vista físico, ¿no? Porque habla de una nebulosa. Entonces, bueno, ella también se va a referir en estas explicaciones a agentes espirituales que hay detrás de los efectos físicos. Y nos dice que esto se puede aplicar tanto a un sistema solar como a una cadena planetaria o un planeta solo. Y poco a poco esto irá apareciendo ya en esta estancia y en las dos estancias posteriores. Muy bien. Entonces, vamos a leer primero los dos versos que queremos ver hoy. Quizás sí, a lo mejor, sí. Aquí el primero, los 7 primordiales, los 7 primeros alientos del dragón de la sabiduría, producen a su vez de sus sagrados alientos de circulación giratoria el torbellino de fuego. Podéis imaginar que está refiriéndose a Foat, pero lo vamos a desarrollar. Y el segundo verso, que espero también podamos ver hoy, es: ellos hacen de él, del torbellino de fuego, el mensajero de su voluntad. El Tsiu, veremos lo que es el Tsiu, se convierte en Foat, el hijo veloz de los hijos divinos, cuyos hijos son los Lipika. Ya vimos que los Lipika son estos agentes, estas jerarquías inteligentes, celestiales,
que gobiernan la ley del karma. Hace diligencias circulares. Foad es el corcel y el pensamiento el jinete. Foad es el corcel y el pensamiento el jinete, el pensamiento cósmico. Él atraviesa como el rayo las nubes de fuego, de 3 y 5 y 7 pasos a través de las 7 regiones superiores y las 7 inferiores. Enigmático esto del 3, 5 y 7, ya veréis que realmente no lo explica, bueno, pero lo veremos. Alza su voz y llama a las chispas innumerables y las une. Bueno, pues la ambición de hoy es explicar estas dos estancias, que ya será suficiente. Vale. Hay 6 versos, como veis. Vamos a empezar, pues, con el primer verso. Entonces, bien, lo leo otra vez. Y dice, los 7 primordiales, los 7 primeros alientos del dragón de la sabiduría, producen a su vez de sus sagrados alientos de circulación giratoria el torbellino de fuego. Bueno, yo creo que ya estamos familiarizados a estas alturas, ¿no?, con estos términos. Por cierto, como siempre, por favor, si hay algo que decir, levantáis la mano virtual y si no la veo, ya me lo dirá Clarisa y en cuanto pueda os doy la palabra. Bueno, aunque haremos una parada entre el primero y segundo verso también para dar oportunidad a comentarios y lo que queráis. Bueno, ya estamos pues familiarizados con estos términos, ¿no? Los 7 primordiales son los 7 seres más elevados, los Dian Shohans. Sabéis que hay unos Dian Shohans, los 7 primogénitos, los que están en el primer instante de la manifestación del universo, pero luego en cada sistema solar también tiene sus 7 Dian Shohans solares, etcétera. Cada sistema tiene, pero son jerarquías que cada una se debe al sistema superior, ¿no? Y el dragón de sabiduría también en su día dijimos que es un término, ¿no?, que simboliza el logos manifestado, como fuente de pues, todo lo que evoca la luz, ¿no? Sabiduría, orden, inteligencia, pero en cada uno del sistema específico. Y entonces tenemos que vigilar que en el texto, si nos habla del sistema solar, de la cadena planetaria, del planeta Tierra o de todo el cosmogénesis, en los primeros instantes de la manifestación del Manvantara cósmico. Entonces se menciona un tercer componente que es el torbellino de fuego. Y que lo vamos a explorar seguidamente, pero ya os adelanto, y claro, y el término, como mínimo lo habéis oído, pues se refiere a Fuad, claro. Bueno, el dibujito este ilustra un poco esto, ahí tenéis el logos manifestado, dragón de sabiduría, que los 7 primordiales, y a partir de ellos se emanan el torbellino de fuego, ¿no? Pero vamos a ver esto con mucho más detalle. Bueno, los 7 primordiales son la primera emanación surgida del logos, que es un poco lo que quiere visualizar esto, mencionando como dragón de sabiduría en este caso. Y a partir de los 7 primordiales, pues surge el torbellino de fuego. Muy bien. Bueno, hasta aquí yo creo que esto lo seguimos todo bien. Y ahora vamos a vamos a empezar con los comentarios. Este comentario es de todo el primer verso, porque es cortito y se toma como un todo, ¿no? Entonces, comenta ella, dice, una frase o dos de la sloka, o sea, de este verso, recuerdan vívidamente otras similares de la Cábala o de la fraseología del rey salmista. Entiendo que se refiere a David. Pues ambos, hablando de Dios, le presentan haciendo al viento su mensajero, y a sus ministros un fuego flamígero, fuego y viento, como simbología asociada a Dios, a lo divino. Pero en la doctrina esotérica se emplea en sentido figurado. El viento de fuego es el polvo cósmico incandescente, que sigue tan solo magnéticamente como las limaduras de hierro al imán, el pensamiento director de las fuerzas creadoras. Vale, o sea, ella lo lleva al terreno de lo físico para hacer una analogía con lo que nos quiere decir aquí.
¿eh? Entonces, lo primero es que Elena Blavatsky recalca que los dos elementos de viento y fuego, como he comentado brevemente, están asociados a lo divino, ¿eh? En muchas tradiciones, ¿eh? Entonces, entonces, ella aplica estos dos elementos al aspecto físico de la creación, como polvo cósmico, es decir, polvo cósmico, que es la materia primordial en la nebulosa, ¿eh? También se puede ir por analogía a la materia primordial, a la sustancia primordial en el origen del cosmos, ¿no? Y esto es lo que formará el sistema solar, los planetas, el Sol central, etcétera, ¿no? Entonces, el movimiento de esta materia primordial sigue magnéticamente la guía del pensamiento de estas fuerzas creadoras, o sea, que están sintonizadas con el pensamiento cósmico y del cual son sus ejecutores, ¿eh? Y pone el símil de que tal como las limaduras de hierro lo hacen con el imán, ¿eh? Ya sabéis que ponéis ahí un papelito con limaduras de hierro, ponéis una imagen debajo y adopta esa forma como de dos bucles alrededor de los dos polos del imán, ¿no? Bueno, es por ello que en el libro de Xian se describen los poderes conscientes creativos e inteligentes a propósito de lo que estamos hablando, o sea, de la información, de la formación del universo, que son estos seres celestiales, porque la materia sigue la voluntad, sigue su voluntad y sus pensamientos, ¿eh? Esto es lo que sigue la materia cuando empieza a adoptar formas. Siguen, tal como las limaduras de hierro sigue el imán, pues la materia, que está allí inerte, empieza a adoptar formas siguiendo la voluntad y pensamiento de estos seres celestiales, que son los instrumentos a través de los cuales se expresa el pensamiento cósmico, la ideación cósmica, ¿eh? Entonces, esta es la diferencia. Y esto es muy importante porque aquí precisamente incidimos en un punto que es la diferencia entre ciencia y la visión cósmica, ¿no? Desde el punto de vista científico, el movimiento que se observa en el universo sucede de forma aleatoria, ¿no? Sin ninguna causa particular que lo haya creado. Sin embargo, Elena Blavatsky se pregunta aquí en la doctrina secreta cuál es la fuente del movimiento, ¿no? Referido al movimiento bien sea a nivel de planetas o cualquier otro elemento del cosmos, ¿no? Entonces, ella afirma que el movimiento es muy importante para la ciencia, pero que es incapaz de responder a la pregunta de cuál es la fuente del movimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, la ciencia, la biología, no tiene ninguna explicación para anticipar la dirección en que se moverán las moléculas en el interior de una célula. Están ahí como en el plasma, ¿cómo se llama? El cicloplasma dentro de la membrana de la célula, pues están por ahí como flotando, ¿no? Pero de ello depende que haya vida o no. Sí, porque si los cromosomas X, Y no se juntan y de la forma correcta, pues no se gestará un embrión, por ejemplo. Entonces, ¿por qué esas moléculas se mueven de una forma concreta para generar vida, ¿no? Aquí es donde la filosofía esotérica echa una mano a este sinsentido, ¿no? Y dice que detrás de cada movimiento hay una inteligencia. Detrás de cada movimiento hay una inteligencia con mayúscula, ¿eh? Bien, bien sea un ser celestial muy elevado o bien sea fuerzas elementales semi-inteligentes, según la función que vayan a realizar. Pero siempre hay una inteligencia detrás de todo movimiento en el universo. El, el- cualquier movimiento, desde una mota de polvo hasta una nebulosa, no es baladí, tiene un sentido. Vale. Y aquí ah, podríamos hablar de una cosa muy interesante, creo yo, y para ello puse una lámina al final de todo porque las tenía contadas y no descontar el número que es esta. A ver. Es el tema de la coherencia, que es muy importante en la ciencia física, pero trasciende y entra en el mundo de la metafísica, ¿no? Entonces, la ciencia llama coherencia a este supuesto, entre comillas, azar, que hace posible que el universo en el cual vivimos sea estable y pueda albergar vida. Pero es que esto pasa del milagro.
que el universo esté ajustado tan finamente para que pueda albergar vida. De hecho, esto, que se llama coherencia del universo, el cosmos es que es mucho más que coherente. Es bello, es misterioso, ¿no? Y más de lo que se pueda quizá imaginar cualquier poeta o cualquier místico o cualquier mente humana, ¿no? Porque a nivel cósmico guión físico, estas inteligencias operan siguiendo la partitura de una maravillosa sinfonía. ¿Eh? Y aquí hay algunos ejemplos de estas desconcertantes maneras que estas inteligencias operan y se citan a continuación. Fijaros que tal como se ha dicho en la introducción de esta estancia, las leyes naturales, las leyes de la ciencia son manifestaciones de esta ley una. ¿Eh? Y se manifiestan de la forma que se manifiestan para crear un lugar en el cual se pueda albergar la vida. Pero es que la vida es un espectro tan fino de todos estos ajustes que es imposible que suceda estadísticamente. Es imposible que diga la casualidad que todas las moléculas se pongan de esa manera en un momento dado para generar vida. Es que es imposible. Hay algo más, ¿no? Bien, fijaros, por ejemplo, la violación de carga y paridad. Un universo que ha nacido de un Big Bang. Tendría que tener el mismo número de partículas que de antipartículas. No tiene por qué, el universo tal como se ha creado no tenía por qué haber favorecido que haya más partículas que antipartículas. Si las partículas están hechas de átomos donde el núcleo es positivo y los electrones que circulan alrededor es negativo, las antipartículas son al revés. El núcleo es positivo, perdón, el núcleo es negativo y los electrones que giran alrededor, que se llaman entonces positrones, son positivos. Pero cuando choca una partícula y una antipartícula, es una explosión, desaparecen y se convierten en energía, en fotones. Entonces, la realidad, nunca mejor dicho, gracias a Dios, nunca mejor dicho lo de gracias a Dios, es que hay suficiente surplus de materia para abastecer el universo de partículas, átomos, moléculas, estrellas y galaxias, porque si no, el universo habría estallado en todos estos choques entre partículas y antipartículas, sería como una bomba atómica que quedaría después simplemente fotones flotando por ahí, ¿no? Bueno, pues no es el caso. Un milagro. La energía del espacio vacío. Me estoy refiriendo ahora al segundo punto de aquí. La energía del espacio vacío. El espacio-tiempo está ocupado por una superposición de campos de energía positiva. No existe el vacío. Un astronauta que esté allí lejos de todas las constelaciones más cercanas, en un espacio, no habrá un vacío absoluto. Hay un fondo de energía. ¿Eh? Incluso si se llega a la temperatura de cero absoluto, el frío más frío que teóricamente se puede alcanzar, hay allí unos campos cuánticos del bosón de Higgs. O sea, y por eso se puede transmitir gravedad aunque esté el vacío absoluto. ¿Eh? Entonces, eh, hay estos campos que permean todo el universo y son los campos cuánticos. ¿Eh? Ah, Otra cosa increíble, pues la aceleración expansiva del universo. Resulta que el universo está expandiéndose, ¿no? O sea, las galaxias distantes se alejan unas de otras aceleradamente, como un globo que va hinchando. ¿Eh? Entonces, claro, entonces dices, bueno, aquí hay una energía que no vemos, que es esta energía que todo lo estira, ¿no? Pues, bueno, como no se sabe lo que es, se le puso un nombre, energía oscura. Se le podía haber puesto de nombre Pipito, pero los científicos le pusieron energía oscura. Y lo mismo con la masa perdida del universo. Resulta que las nebulosas, las galaxias, sabéis que se mueven, describiendo espirales que pueden estar más o menos distorsionadas si hay otras galaxias, otras nebulosas cerca y tal. Bueno, pues resulta que el movimiento giratorio no se corresponde a la masa que tienen. Hay en ellas masa que no se ve, porque se mueven como si tuvieran más masa, más inercia gravitatoria. Y entonces
Bueno, como tampoco saben los científicos lo que es, le pusieron de nombre materia oscura, ¿no? Bueno, quizá tiene algo que ver con los agujeros negros, pero tampoco está claro. Muy bien. La coherencia de algunas constantes universales, ¿no? La masa de las partículas elementales, el número de partículas, las fuerzas que se ejercen entre ellas, están misteriosamente ajustadas para que sus valores sean constantes en todo el universo. Como que nos llegan rayos cósmicos de constelaciones de supernovas lejísimos se han pasado cientos o miles de años luz viajando por todo el universo hasta llegar a la Tierra. Se sabe que los electrones de esas supernovas que estaban tan lejos son exactamente iguales que los que hay en la Tierra. O sea, las partículas elementales son las mismas en todo el universo. No hay electrones de distinta masa, no hay electrones de distinta carga eléctrica. Todos, en todo el universo, un electrón es un electrón. Y nada más. Bueno, más, queréis un par más, el problema del horizonte. Resulta que si miramos hacia un fin del universo en una dirección y más o menos por cuestiones de rayos de microondas y tal, se puede saber cuán lejos está eso. Y luego miramos en el lado opuesto. También el punto más lejos que se puede ver, las microondas, que son los ecos de los rayos del primer Big Bang, ¿no? Del primer instante del Big Bang, resulta que esa distancia, para que la luz vaya de una a la otra, tiene como que el límite de la velocidad es la velocidad de la luz, resulta que esta distancia es mayor que lo viejo que es el universo, los 14.000 millones de años famosos. O sea que el universo está más allá del tiempo del universo, lo cual es también increíble, ¿no? Y luego está el ajuste fino, sí, ahora te doy la mano, que ya es el último, el ajuste fino, y lo dejo ahí, de las constantes del universo, ¿no? Ha dicho que pequeños cambios en las constantes de la naturaleza habrían resultado en un universo incapaz de sustentar vida. Y hay 26 de estas constantes que si una de ellas cambiara un poquito, pues simplemente no podría ser posible la vida, ¿no? Y querías comentar algo, ¿no, Clarisa? Bueno, sobre este problema del horizonte. Mm, El espacio es infinito mm. y eso se ajusta a lo que has dicho. Sí, sí, sí. La visión teosófica es que el espacio es infinito, pero claro, los científicos ven hasta ahí donde llega la luz. Allí donde no hay luz, ellos no ven porque ellos miden. Bueno, Vale. pero que Mm. ellos no lleguen no significa que no esté o que no haya. De acuerdo, pero un científico decía, pruébemelo. Porque tiene, bueno, y claro, pero lo mismo la recíproca. Le dices, pruébeme usted que hay un lugar donde termina el espacio. Sí, 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 sí. Y será totalmente antifilosófico y anti todo, porque aquí se termina el espacio y lo que hay al otro lado de donde aquí se termina el espacio es espacio. Y quizás hay otro universo paralelo al nuestro, vete a saber. Pero ¿a qué le llamamos universo? Sí, sí. ¿A qué le llamamos universo? Hasta ahí donde llega la primera luz que salió y que hasta ahí donde viajó, ¿no? Bueno, entonces también lo llaman un universo solar o un universo galáctico, por lo tanto hay Mm. muchos universos galácticos. Claro, es que depende de dónde se aplica el nombre. Claro, Es claro. complejo. Sí, Y sí. luego, por Bueno. cuanto a lo que has Mm. comentado sobre el Big Bang, bueno, ya sabes que incluso dentro de la familia científica ahora está en discusión que ese famoso Big Bang haya sido o no haya sido. Sí, Ellos no sí, se sí. ponen de acuerdo. O Mm. sea que sigue siendo una teoría, ¿eh? Sí, 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 que explica muchas cosas, pero no todas. Ujú. Sí, Eso sí, es. efectivamente. Sí, y Gracias. precisamente iba a sacar a colación esto ahora, ¿no? Ah, Entonces, vale. porque, sí, precisamente, todo esto rompecabezas, ¿no? Te me has adelantado. ¿Sí? Está bien, muy bien, muy bien. Veo que usted está muy atenta.
todas estas rompecabezas de coherencias hace levantar una sospecha, ¿no?, a nivel cósmico, de que la posibilidad de que esto de que el universo cósmico, ¿no?, no surgiera en el contexto de una fluctuación al azar del campo cuántico subyacente, que es lo que dicen. Bueno, pues al principio, pues es como lo de los fractales, ¿no?, que estaba todo muy comprimido, y entonces, ¡pum!, estalló, ¿no?, de tan comprimido que estaba, y como que a nivel cuántico hay continuamente fluctuaciones. Una pequeña fluctuación pues hizo que todas las constantes sean como son, ¿no?, en ese momento, tal como un fractal, ¿no?, que haces un pequeño diseño y luego se va multiplicando y se va haciendo cada vez más grande, reproduciendo esa pequeña diseño, micro diseño, ¿no? Entonces, bueno, entonces parece más bien que todo esto está sugiriendo que el universo que conocemos haya surgido en el seno o en el útero, ¿no?, de un metauniverso anterior, ¿no? Y entonces, esta es la teoría del metaverso, que es una de las alternativas al Big Bang, ¿no? Meta, recordad que quiere decir más allá, ¿no?, o detrás de, ¿no? Entonces, bueno, eh, entonces, claro, por un lado, el universo parece ser, bueno, esto es aventurarse si queréis, pero para mí no se estructuró y organizó al azar, ¿no? Y desde todas estas aportaciones científicas, pues decir, es que es imposible, estadísticamente es imposible, todas estas cosas que he leído antes de la coherencia, ¿no? Es mucho más probable que un universo anterior haya pasado la información al universo en el cual nos hemos encarnado, tal como, por ejemplo, el código genético se transmite de un individuo, de una especie, al embrión en el momento de la fecundación, ¿no? Y bueno, y hay teorías de estos, no voy a decir, bueno, hay un tal Steinhardt y Turo que se entretuvieron a hacer este tipo de teorías, por ejemplo, ¿no? Y la proposición que ellos hacían, que está muy cerca de la doctrina secreta, por esto la digo, el universo pasa eternamente por periodos, todos ellos empezando con un Big Bang y acabando en un colapso, ¿no? Cada ciclo incluye un periodo gradual de expansión acelerada, lo que se llama el universo inflacionista, esta aceleración, ¿no?, que se alejan las galaxias unas de otras, seguido por un periodo inverso de contracción. Y ahora, en el universo presente que estamos, ¿no?, alrededor de los 14.000 millones de años de existencia, pues estamos al principio de una fase acelerada, expansiva. Parece ser, aunque ya hay algún científico que dice que ya se nos está acelerando tanto el universo, ¿no? Bueno, entonces, al final, nuestro universo, pues, según esta teoría, alcanzaría un estado en el cual el espacio ya no será curvo, sino que sería homogéneo. Bueno, entonces, las teorías del metaverso nos remiten a la ley de los ciclos y los periodos de Pralaya y Manvantara, y se parecen mucho más a esto, y en todo caso es lo que Elena Blavatsky propone, y como que él ha acertado en tantas otras cosas que en su tiempo le decía, pero ¿qué haces, loca? Tal, pues tengámoslo muy presente, ¿eh? Que en otros temas no se ha equivocado en sus intuiciones, aunque claro, ella no tenía el conocimiento científico para explicarlo como hoy en día se puede explicar estas cosas. Pero oye, tener la intuición ya es mucho, ¿no? Bueno, pues volvemos a donde tenía la de esto. Ya la puse al final para no perder la cuenta. A ver, creo que era este. Sí. Vale, estamos aquí. Entonces, otra vez en nuevo. Vale. Muy bien. Pues, em, comentario. Sobre todo el verso, como en conjunto. Dice ella, sí, este polvo cósmico es algo más que materia, se refiere, ¿eh? Porque cada átomo en el universo tiene la potencialidad de autoconciencia. Fijaros, cada átomo del universo tiene la potencialidad de autoconciencia en sí mismo. Y es como las mónadas de Leibniz, que ya apuntó en este sentido, un universo en sí mismo y para sí mismo. Cada átomo es un átomo y un ángel, dice. Es un ser celestial que pertenece a las jerarquías, ¿no?, de alguna forma. Bueno, a ver, lo primero, cuando Elena Blavatsky habla de átomos, no los entiende tal como la ciencia los entendía en su tiempo. En su tiempo, los
imperaba la visión de Dalton y cada elemento estaba formado por unos átomos indivisibles. Entonces había un átomo indivisible de plata, uno de cobre, uno de tal. Entonces, bueno, de hecho, etimológicamente la palabra a significa no, ¿no? Y tomo significa división. Átomo, no división, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, los científicos de la época de Elena Blavatsky creían pues que los átomos eran las partículas más pequeñas posibles. Y Elena Blavatsky se opuso, era contraria a esta teoría y siempre sostuvo que los átomos se podían dividir y llamó a estos átomos divisibles moléculas. Así, para ella los átomos eran lo que hoy llamaríamos moléculas, ¿no? Y los átomos eran las partículas en que se podían dividir estas moléculas, ¿no? Entonces, cuando ella se refiere a átomos, se refiere a las últimas partículas en que se puede dividir. Lo que la ciencia llama átomos y luego y además decía, y se pueden volver a dividir y se pueden volver a dividir. Bueno, y sabemos que los átomos se dividen en núcleos y en electrones, que los núcleos hay protones y neutrones y que luego hay quarks que son los que forman los neutrones y los protones. O sea, y porque los microscopios electrónicos no ven más allá, pero quizás se descubrirán otras partículas más pequeñas, a saber, ¿no? Además, y fundamentalmente, Elena Blavatsky afirma que cada átomo tiene la potencialidad de autoconciencia, potencialidad, y que eventualmente el centro de autoconciencia del átomo, por virtud de esta evolución, acabará siendo el centro de autoconciencia de un ser humano y finalmente un ser celestial. Pero bueno, está claro, o sea, esto es un punto fundamental en la doctrina secreta y en el esoterismo tal como lo enseña Elena Blavatsky. Toda la materia es inteligente, toda la materia tiene conciencia y por tanto, si es inteligente y tiene conciencia, está viva, aunque parezca inerte la piedra, ¿no? No hay, pues, materia muerta, no hay materia inerte. Por supuesto, la inteligencia de un átomo es muy básica, si queréis. No tiene nada que ver con nuestra inteligencia, pero hay un orden detrás del átomo, hay una ley de moción. En definitiva, hay una inteligencia básica. Esto es lo fundamental que nos está diciendo aquí en este texto. Vale. Y ahora pasaríamos al segundo verso, pero no sé si alguien más quiere comentar alguna cosita o tiene alguna pregunta o algo. Este es un buen momento para que yo... Podéis levantar la mano y abrir vuestro micro. Mm, bien. Oh, qué bien. Parece que todo se ha entendido. Nadie Vale. dice nada. Bueno, pues continuamos. Vale. Leo el segundo verso y aquí sí que lo vamos a tener que desmenuzar en unas cuantas frases porque tiene mucha tela. Dice, ellos hacen de él el mensajero de su voluntad. El Tziu se convierte en Foat. Vamos a ver lo que es eso. El hijo veloz de los hijos divinos, cuyos hijos son los Lipika, hace diligencias circulares. Foat es el corcel y el pensamiento el jinete. Esto es, se halla bajo la influencia de su pensamiento director. Él atraviesa como el rayo las nubes de fuego, nieblas cósmicas, de 3, 5 y 7 pasos a través de las... Da tres, da. Da 3, así, da 3, 5 y 7 pasos a través de las 7 regiones superiores y de las 7 inferiores. El mundo que va a ser. Alza la voz y llama las chispas innumerables
los átomos, y las une. Bueno, a ver, este texto, este verso, describe la entrada en escena del torbellino de fuego, ¿eh? Y lo que va a hacer. Entonces, vamos a tomar la primera frase y vamos a empezar aquí. Ellos, referido a los 7 primordiales, hacen de él el mensajero de su voluntad. Y Elena Blavatsky, pues, nos comenta lo que veis ahí, ¿no? Este texto que dice, esto presenta a los 7 primordiales, aquí estoy leyendo aquí, claro, aquí. Esto presenta a los 7 primordiales usando como su vahana, foat, ahora diremos lo que es eso, llamado en consecuencia el mensajero de su voluntad, coma, el torbellino de fuego. Y aclara enseguida, vahana, o como se pronuncie, es el vehículo o sujeto manifestado que se convierte en el símbolo del poder que le dirige. A ver, vamos por pasos. Primero, Foat es la acción manifestada de los 7 primordiales. Tenemos 7 primordiales. ¿Y cómo actúan? Bueno, a través de una fuerza, a través de una energía que vamos a llamar Foat. Esta acción, esta energía, Foat, es el símbolo del poder que hay detrás de los 7 primordiales, porque su voluntad, que la van a poner en acción, manifestándose en formas, primero en no formas y luego en formas, pues es la manera que demuestran el poder que tienen, ¿no? Entonces, podríamos hacer un paralelismo, porque ya sabéis que así como funciona el macrocosmos del universo, funciona el microcosmos humanos, ¿no? Entonces, diciendo que nuestras acciones, las acciones humanas, también simbolizan el poder que hay detrás de ellos, que es nuestro pensamiento, nuestras motivaciones, nuestras intenciones. O sea, primero pensamos algo, ¿no? Y si tenemos el poder de efectuarlo, pues lo ejecutaremos, ¿no? Si quiero, yo qué sé, invertir en algo, pues si no tengo dinero, pues no podré invertir en algo, ¿no? Y si tengo el poder del dinero, pues entonces podré invertir comprando acciones de ese producto, ¿no? O si quiero levantar algo y no tengo fuerza, pues tendré que pedir ayuda a alguien, no podré hacerlo yo solo para subirlo a la estantería. O sea, una cosa es pensar que ese peso lo podemos subir 2 metros a la estantería y otro poder hacerlo, ¿eh? Lo que hacemos es un símbolo de lo que somos. Y lo que no podemos hacer, pues es un menos símbolo de lo que somos, ¿no? Pero lo podemos pensar. Entonces, un poder sin pensamiento, ¿no? Entonces, en este verso, Elena Blavatsky presenta a Foat como un símbolo de los 7 primordiales, de su poder de ejecutar el pensamiento divino, ¿eh? Elena Blavatsky, por lo tanto, está afirmando aquí que Foat es llamado el mensajero de la voluntad de los 7 primordiales, ¿eh? Esto es lo que nos está diciendo aquí en breve. En resumidas cuentas. Vale. Vamos aquí. Muy bien. Entonces, vamos a ver, esto lo vamos a dividir así un poco porque así se entenderá mejor. El Tsiu se convierte en Foat. Foat es el corcel y el pensamiento es el jinete. Esto es, se halla bajo la influencia de su pensamiento director. Que claro, el jinete es el que gobierna al corcel, ¿no? A Foat. El pensamiento de los 7 primordiales, ¿no? Vale, entonces, esto aquí, en definitiva, dice en el comentario que Tsiu se convierte en Foat. La expresión, estoy leyendo aquí ahora, aquí. Tsiu se convierte en Foat. La expresión misma lo dice. Tsiu es el único conocimiento verdadero, mágico o la sabiduría oculta, la cual, estando en relación con las verdades eternas y con las causas primeras, se convierte casi en omnipotencia cuando se aplica debidamente. Su antítesis, el Tsiu Mi, eso sería algo así como el no Tsiu, los que se ocupan los que se ocupan únicamente de ilusiones y de apariencias falsas, en contraposición de las verdades eternas y las causas primeras, como sucede con nuestras ciencias modernas exotéricas.
En este caso, Tsiu es la expresión de la sabiduría colectiva de los Dhyan Budas. Muy bien. Entonces, Tsiu. La sabiduría de Tsiu está obviamente conectada con el término de Xian, ¿no? Es una palabra muy parecida, el libro de Xian, ¿no? Es el libro de la sabiduría y en el cual está basado la doctrina secreta del cual se extrajeron estas estancias que estamos comentando. Entonces, la idea fundamental aquí es que Tsiu se transforma en Foat, o sea, la sabiduría se transforma en poder creativo. La sabiduría se transforma en poder creativo. Tsiu se transforma en Foat. Entonces, al enfocar la atención en el conocimiento de la evolución cósmica, ¿cómo lo diría? La sabiduría de los 7 primordiales se convierte en Foat, o sea, se convierte en poder creativo. Y este poder creativo dirigirá a la formación de un universo. Estamos en los primeros instantes del universo, ahora nos situamos a nivel cósmico con K. Bueno, y como he dicho antes, este poder, este proceso no es distinto a cómo funcionamos nosotros, porque tal como funciona el macrocosmos, así funcionamos nosotros en el microcosmos. Desde un punto de vista esotérico, todos nuestros pensamientos forman una energía y esta energía tiene influencia en el entorno, ¿no? Dice, esto que te acercas a una persona y dices, es que esta persona exude electricidad, es que me rechaza, me tengo que apartar de él porque siento una energía negativa, o lo contrario, oh, qué paz, solamente entrar, todos dejamos de discutir. Solamente él con su mirada allí, mirando a todos, ya se nos pasó todo el enfado que teníamos a todos los asistentes, ¿no? O sea, con nuestra energía influenciamos el entorno, ¿no? Consecuentemente, nuestro conocimiento se convierte en un poder. Si nuestro pensamiento es sabio, si tenemos sabiduría, entonces el poder que tendremos será beneficioso. Si nuestros pensamientos están desbocados, están contaminados y presos de la ignorancia, pues entonces solo podemos ejercer nuestros pensamientos y lo que exudamos alrededor nuestro entorno será perjudicial y generará rechazo. Entonces, bueno, en este sentido, pues los adeptos, ¿no? Los mahatmas, están sincronizados con la mente universal, ¿no? Y en verdad están haciendo algo muy similar a cómo operan los 7 primordiales. Ya sabéis que los adeptos son estos seres, los Mahatmas, estos seres avanzados que se han encarnado en la humanidad para ayudar y acelerar la evolución de nosotros, los torpes mortales, ¿no? Entonces, los adeptos están constantemente produciendo influencias espirituales, ¿no? Que son de ayuda a la evolución de la humanidad. Entonces, la sabiduría de estos adeptos se transforma en poder creativo y este poder creativo se transforma en Foat, ¿no? Al nivel de conciencia humana. Y por esto, Elena Blavatsky afirma esto de Tsiu es la expresión de la sabiduría colectiva de los Dhyan Budas. Aquí, Tsiu, ¿dónde estaba? Aquí, Tsiu es la expresión de la sabiduría colectiva de los Dhyana Budis, ¿no? Es otro nombre para los 7 primordiales, los Dhyana Budis. Vale. A ver, esto es como comentario, es suficiente, sí. Vamos pues al siguiente. ¿Estás aquí? Siguiente, vale. Entonces, todavía comentando esta misma frases que he resaltado, no hemos cambiado todavía. El Tsiu se convierte en Foat, Foat es el corcel y el pensamiento el jinete. ¿eh? Dice ella. Bueno, entonces, claro, es muy buena pregunta, porque esta pregunta ha generado más de un debate. Yo está en vivo, lo he visto en la rama, ¿no? Diciendo, bueno, pero oye, tanto hablar de lipicas y de jerarquías celestiales, pero a ver, ¿quién los ha visto? ¿no? Y ella no rehúye esta cuestión, ¿no? Dice, la siguiente pregunta seguramente surgirá. Aquí. ¿eh? ¿Creen los ocultistas en todos estos constructores, lípicas, hijos de la luz, etcétera, etcétera, como entidades reales o son meramente imaginaciones? Imaginación al poder, ¿no? Y fíjate, ella coge el toro por los cuernos.
Cuando se habla de seres celestiales, ¿son entidades reales o son solamente símbolos de fuerzas, ¿no? ¿Eh? La respuesta se da sin rodeos, ella es contundente. Tras dar un margen de tolerancia a la imaginación de poderes personificados, o sea, esta manía o esta necesidad que tenemos de antropoformizar para darnos una idea de qué estamos hablando, que está muy bien, ¿eh? No lo critico yo, por supuesto. Dice, ella continúa, tenemos que admitir la existencia de estas entidades. Si no, rechazamos la existencia de una espiritualidad en la humanidad física. Y ello es así porque los anfitriones de estos hijos de la luz y de los hijos nacidos de la mente, del rayo del todo desconocido, manifestados en primer lugar, son la auténtica raíz del hombre espiritual. Estas jerarquías celestiales son la auténtica raíz del hombre espiritual. Vamos a reflexionar un poco sobre esto porque esto es importantísimo. Esto es importantísimo y fundamental. Y si no habéis sido todavía expuestos a, a cuestionar todas estas jerarquías celestiales, o tenéis la duda por dentro, o lo habréis oído en un debate, o si lo decís a gente que no esté acostumbrada a este tipo de sensibilidad, pues lo primero que dirán, pero tú crees en todas estas jerarquías celestiales, por favor, tal, pues es muy importante. Vamos a reflexionar un poco. Elena Blavatsky aclara que no se deben tomar estas seres celestiales como poderes personificados. Pero dice, bueno, normalmente muchas religiones, estos seres celestiales son descritos de una forma muy humana, los ángeles, sin ir más lejos, ¿no? Tienen pensamientos, emociones, cuerpos físicos, etc. Bueno, estas descripciones ella no las considera aquí. Bueno, y entonces dice, sin embargo, desde un punto de vista más sutil debemos admitir la existencia de estas entidades. ¿Eh? Bueno, y si necesitamos la muletilla de imaginarlas con cuerpos físicos y pinturas renacentistas con ángeles y tal, bueno, si eso ayuda, bien, pero no tenemos que tener en perspectiva que desde un punto de vista más sutil debemos admitir la existencia de estas entidades, lo que nos dice. Y además nos advierte, porque si no, si rechazamos la existencia de una espiritualidad en la humanidad física también, lo que estamos haciendo. Ella está diciendo, de hecho, que obviamente vemos a los seres humanos físicos como entidades, pero ¿hay una entidad espiritual detrás de la entidad física? ¿Hay una fuente de ser espiritual detrás del ser físico, nosotros? Si se profesa la creencia de que hay una fuente espiritual que se expresa a través de una forma física, entonces, y de una forma similar, el ocultista tiene que postular que hay una entidad celestial detrás de las fuerzas y de las leyes de la naturaleza. Estas leyes de la naturaleza que se asocian con la materia son como los cuerpos físicos o los objetos cósmicos de estos seres celestiales. O sea, el cuerpo nos lo podemos imaginar pintado con un cuerpo físico, un ángel. Pero su cuerpo físico es esa ley de la naturaleza que se cumple. Y ese es su acometido. ¿eh? Y detrás está la inteligencia. Y ya hemos dicho que en este universo coherente en que se han ajustado todas estas leyes de la naturaleza para que pueda albergar el milagro de la vida, tal como lo conocemos, es un ajuste demasiado preciso y demasiado imposible ante los billones de posibilidades de otros ajustes que ninguno de ellos habrían podido albergar la vida. Entonces, el ocultista postula que hay una entidad celestial detrás de estas fuerzas, de estas leyes de la naturaleza, que hay una inteligencia. Porque si niegas una cosa, niegas la otra. Niegas que el cuerpo físico pueda tener una entidad espiritual, sino las dos cosas van juntas. Y ella va más allá, y lo vamos a ver en los siguientes comentarios, ¿no? Por ejemplo, ella concluye diciendo esto, lo que pone aquí, ¿no? De los anfitriones de estos hijos, ¿estáis? Los anfitriones de estos hijos de la luz y de los hijos nacidos de la mente del rayo y del todo desconocido manifestados en primer lugar, son la auténtica raíz del hombre espiritual. Es decir, toda esta retahíla de seres celestiales son la verdadera raíz del hombre espiritual,
¿Qué idea nos está introduciendo aquí Elena Blavatsky? Que es fundamental, que esta jerarquía de seres celestiales no son ángeles antropomorfos, sino sin conexión con nosotros. Nuestro ser más profundo está enraizado en ellos. Nuestro ser espiritual es una expresión de estos seres celestiales. Es más, nuestro ser físico es una expresión de nuestro ser espiritual. Entonces, esto es muy, muy importante. En esta sucesión de agentes que actúan en el universo jerárquicamente y que también actúan en nosotros, la jerarquía de seres espirituales, nuestro aspecto espiritual que junto a nuestro vehículo físico constituyen una cadena de expresión de una sola conciencia. Todo ello, todos estos seres espirituales constituyen una cadena de expresión de una sola conciencia, una conciencia una. Y es importante retener esta visión, porque ello constituye la visión que la doctrina secreta da acerca del cosmos. Todos somos expresiones de la conciencia una. No somos entidades independientes. Yo y Clarisa y Manolo Muñiz y Josefina y Rosa y José, todos estamos unidos con una conciencia una. No somos entidades independientes. Somos conciencia individual dentro de la conciencia universal, que es distinto. ¿Eh? ¿Lo entendéis? ¿Lo seguís esto? Entonces, a pesar de esta unidad subyacente, en cada nivel de estado de conciencia hay una percepción engañosa de esta individualidad, ¿no? Que dependiendo del estado de evolución puede que no esté reconociendo el sentido de unidad más elevado, ¿no? Entonces, vale, sí, querías decir algo, ¿no? Creo, Clarisa. Creo que estás en... Que no se había Ahora, abierto. Le había clicado, sí. pero no se había abierto. Sí, sí, sí. Para redundar en lo que estás diciendo, Mm, en la obra de Blavatsky, en algún lugar que luego lo va explicando, a mhm, ver, Atma es universal. mm, No es tu Atma y mi Atma. Es universal. correcto. Y todos colgamos de Atma. Aunque aquí aparezcamos como tú y yo y los millones de seres humanos que estamos por aquí circulando y los que están en los planos más sutiles, el plano Mm, cámico y el plano mental, etc., mhm, todos colgamos de Atma. correcto. Esa es la raíz fundamental que al comprenderla nos permite darnos cuenta de esa no separación, que no es real, aunque aquí nos veamos separados, no es real. Correcto. Y el ese todos somos uno es nuestra auténtica naturaleza. Gracias, así es. Entonces, para continuar con lo que dices, esta alma, el alma humana, aunque tiene su propia percepción de individualidad, constituye parte de la jerarquía de seres celestiales, ¿no? Entonces, consecuentemente, el alma alcanzará eventualmente un punto en el cual recuperará el conocimiento de que forma parte de estos seres celestiales, cuando esté en este estado de gracia de Atma, ¿no? O más cerca de este estado de gracia de Atma, ¿no? Mm, bien entendido que los seres celestiales también conservan un cierto grado de individualidad, no están totalmente realizados, pero sí que no pierden de vista que forman parte de una jerarquía, cosa que el humano podemos caer en ello fácilmente, ¿eh? Sobre todo cuando hacemos barrabasadas egoístas y nos olvidamos de cómo estamos perjudicando al vecino por tomar esas decisiones, ¿eh? Muy importante. Muy bien. Em, Vamos a la siguiente, si no hay más comentarios. Bueno, en este comentario aquí se mencionaba los Dian Hans. Vamos a ver. Entonces, Elena Blavatsky, los comentarios que siguen. A ver, bueno, aquí si hago así, también cambia, sí. Habla de los Dian Hans, ¿no? Aquí, la sabiduría colectiva de los Dhyani Budas, perdón, los Dhyani Budas, ¿no? Y, bueno,
lo utiliza, ¿no? Es el término en este segundo verso, Dhyani Budas, y se refiere a los 7 primordiales. Bueno, ella tiene nombres alternativos que va utilizando, ¿no? Y ahora los 7 primordiales aquí les llama Dhyani Budas, ¿eh? Entonces, esto es un término que viene del budismo, especialmente del budismo tibetano, ¿eh? Hay que tener presente. Entonces, en esta rama del budismo se afirma que 5 Dhyani Budas ya se han manifestado y se los presenta como algún tipo de deidades, ¿eh? Sin embargo, desde un punto de vista esotérico, Elena Blavatsky tiene su punto de vista respecto a los Dhyan Budas, a los Dhyani Budas, ¿no? Y dice, es lo que veis aquí, ¿no? Esotéricamente, sin embargo, los Dhyani Budas son 7, de los cuales tan solo 5 se han manifestado hasta el presente. Y 2 tienen que venir en las razas raíces sexta y séptima. Estamos en la quinta. ¿Eh? Ellos son, por decirlo así, los eternos prototipos de los Budas que aparecen en esta tierra, cada uno de los cuales posee su divino prototipo particular. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la visión esotérica de los Dhyani Budas es que cada uno de ellos se manifiesta uno a uno en cada uno de los periodos de evolución humanos, uno en cada periodo, ¿eh? Y los humanos nos encarnamos en cada uno de estos periodos de evolución. En teosofía se les llama raza raíz, razas raíz. A mí me gusta más el término humanidades, pero razas raíz es lo que pone en la doctrina secreta. Estamos en el quinto de estos periodos evolutivos, o sea, estamos en la quinta raza raíz. La Aria, la anterior era el Atlante, los lemurianos, etcétera, para atrás, ¿no? Y luego hay también subrazas, ¿eh? Pero no es el tema, o sea, no vamos a ir por ahí. Entonces, al inicio de cada periodo, uno de estos Dhyani Budas se manifiesta en la Tierra para guiar la evolución de esta raza raíz o humanidad, ¿eh? Entonces, a la pregunta de cómo se manifiestan, ella dice lo que leéis ahí, ¿no? Ellos son los eternos prototipos de los Budas que aparecen en esta tierra, cada uno de los cuales posee su divino prototipo particular. A ver, lo que está diciendo en este comentario Elena Blavatsky, entiendo yo, es que el Buda que se encarna en la tierra y enseña el camino evolutivo a la humanidad es una expresión y manifestación de uno de estos Dhyani Budas, de un prototipo que está a un nivel más sutil que el físico, ¿eh? ¿Mm? O sea, lo que está diciendo es que hay una cadena de conciencia, mediante la cual los seres humanos somos la expresión en el nivel terreno físico, ¿no?, de estos seres celestiales, ¿eh? Y con esto acabo y te doy la palabra. Quería decir una cosita más. Clarisa, en el budismo tibetano solo se hablan de 5 de estos Dhyani Budas, ¿eh? Porque solamente se han manifestado 5, ¿no? Entonces, los tibetanos también afirman que hubo anteriormente muchos Budas, y que en el futuro los habrá también, pero Elena Blavatsky afirma que 7 son los que tienen que manifestar el ciclo actual de la humanidad en el que estamos, ¿eh? Y sí, querías comentar algo más, Clarisa. Sí. Sí, en relación con lo que estás diciendo, Mm, estos Dhyani Budas son jerarquías terrestres, pero correcto. son representantes en la Tierra de las jerarquías más elevadas de categoría solar, por decirlo de alguna manera. Estos solamente corresponden a la Tierra, mientras que los más elevados corresponden a todos los planetas del sistema solar. Por eso Claro. se dice, hay Sí, sí, unas sí, jerarquías que son las otras cadenas solares planetarias. y Sí, sí. otras que son planetarias. Sí, gracias por la aclaración. Gracias. Muy bien, pues bueno, pues volvemos la atención a Foad, puesto que la sabiduría de estos Dhyani Budas se expresa en la formación del cosmos a través del Foad, ¿no? O sea, vamos a ver. Y ahora ya entramos quizá un poco más. Foad, vale, dice, ella comenta, siendo Foad uno de los más, sino el más importante carácter de la cosmogonía esotérica, debe ser minuciosamente descrito. Y vamos a ir a fondo, nos lo advierte ahora, ¿no? Entonces dice, continúa aquí en este segundo.
comentario un poquito más abajo del primero. Fuad, pues, es el poder eléctrico vital personificado. El poder eléctrico vital personificado. La unidad trascendental que enlaza a todas las energías cósmicas, tanto en los planos invisibles como en los manifestados, cuya acción se parece en una escala inmensa a la de una fuerza viva creada por la voluntad, en aquellos fenómenos en que lo que parece subjetiva obra sobre lo que parece objetiva y lo impulsa a la acción. Bueno, vamos a ver, que a veces, queriendo aclarar, parece que lo complique más. Pero sí, el mensaje yo creo que está claro y es que, en palabras más llanas, FOAT tiene que ver con la electricidad, tiene que ver con la vitalidad y tiene que ver con el poder, tres palabras que utiliza. ¿Eh? El poder eléctrico vital personificado, está diciendo. Bueno, desde un cierto punto de vista, pues FOAT es la síntesis de todas las energías cósmicas, también nos dice. Ya hemos dicho, desde un punto de vista científico, que hay 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza. 3 de estas fuerzas son las manifestaciones de una sola fuerza, la fuerza electromagnética. La fuerza fuerte que mantiene los núcleos de los átomos unidos, la fuerza débil, que es la causante de la radiación, de que los átomos se descompongan, y la fuerza electromagnética propiamente dicha, que es la de la luz, y estas dos fuerzas de fuerte y débil también se explican en términos de fuerzas electromagnéticas. Y hay una cuarta fuerza, que es la gravedad, pero los científicos tienen muchas dificultades en comprenderla y en encajarla asociada a las otras tres, puesto que las otras tres se pueden explicar por física cuántica, pero la gravedad no encaja en la física cuántica. Bueno, entonces, acordaros que Elena Blavatsky afirma, ¿no?, que en la, bueno, y si no os lo digo, en la sección dedicada a la crítica de la ciencia de su tiempo, una sección que viene después de la de los comentarios de las estancias, ella afirmaba que la gravedad no es una fuerza. Dice, en todo caso, hay un efecto que llamamos gravedad, pero no se sabe la causa. Y Newton, sí, estudió muy bien el efecto de la gravedad, pero pasó de puntillas y no dijo nada de la causa de la gravedad. Y todos los científicos que siguieron a Newton, como tenían a Newton endiosado, aplaudieron lo que Newton, que tuvo mucho mérito, pero obviaron, y sabiéndolo, que, 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 que Newton no se había pronunciado acerca de la causa de la gravedad, ¿no? Y esto hasta hoy. Entonces, según Elena Blavatsky, los científicos no van a tener éxito en explicar la gravedad desde la perspectiva de la cuántica u otras teorías futuras del mundo de las partículas, mientras que los científicos consideren que la gravedad es una fuerza. Esto es lo que nos está diciendo aquí, y ahí queda como premonición, a ver si en vida algún equipo de científicos da con una explicación de las causas de la gravedad y a ver si Elena Blavatsky una vez más la acierta, como lo ha acertado con tantas otras intuiciones, ¿no? Entonces, si la ciencia descubriera la verdadera naturaleza de la gravedad, la ciencia adoptaría la visión de que solamente hay una fuerza en el universo, porque las otras tres ya las ha agrupado con lo que es la fuerza electromagnética y le queda colgando la de la gravedad. Entonces, esto es lo que se llama, es una aspiración que el mundo científico tiene, la teoría de la unificación. ¿eh? Mm, Entonces, bueno, es un poco Akashi, una teoría integral del todo, el título general del curso que he ido dando, que, bueno, he saltado a muchos temas distintos, pero la teoría integral del todo hace referencia a esta teoría de la unificación, físicamente y metafísicamente. Metafísicamente lo deja muy claro, pero físicamente no se ha llegado todavía. Pero fíjate que los científicos, por más materialistas que tengan, tienen este instinto de buscar la unidad de todas las fuerzas del cosmos, ¿no? Que es que sean solo una, unificarlas, una teoría de unificación. La están buscando con ahínco, pero no han podido con la gravedad todavía, ¿no? Bueno, entonces, electromagnetismo es como FOAD
se manifiesta en el plano físico. Ella afirma que FOAD, por esto ella siempre habla de eléctrico, porque en su tiempo tampoco se había relacionado todavía electricidad y magnetismo como dos caras de un mismo fenómeno. Entonces ella afirma que en FOAD está el origen de todas las fuerzas que operan en el cosmos. También la gravedad, por cierto. Y en el terreno y en el nivel físico, el electromagnetismo también explicaría la gravedad. Cualquier fuerza cósmica que podamos percibir, se le puede seguir la pista hasta llegar a esta fuerza original y fundamental que es FOAD. A ver, que su expresión en el mundo físico sea el electromagnetismo, no quiere decir que en el plano astral sea exactamente igual, ni en el mental, ¿no? Tienen sus otras maneras de manifestar este fenómeno de electromagnetismo. Atención. Pero en todo caso, ella dice que como concepto general, tanto en los planos visibles como invisibles, ello es así. Entonces, bueno, ella explica, por ejemplo, Elena Blavatsky había realizado muchos fenómenos psíquicos, como sabéis, las precipitaciones de cartas, visualizaciones de seres o de gregors o de seres astrales o mentales y todo. Entonces, ella explica que estos fenómenos extraordinarios podían hacerse mediante la fuerza de la voluntad y del pensamiento. Y posteriormente, Annie Besant desarrolló mucho una pequeña obra que trataremos en el futuro, cuando lleguemos a ello, que es el poder de la mente. Habló de estos fenómenos extraordinarios que podían hacerse mediante la fuerza de la voluntad y del pensamiento. Annie Besant lo desarrolló mucho esto posteriormente. Ella llamaba estos poderes así, poderes de la voluntad y del pensamiento, los llamaba, estos poderes extraordinarios, psíquicos. Entonces decía Elena Blavatsky que FOAD no era diferente de estos poderes psíquicos, pero a escala universal. Así, estos dhyana budas, o 7 primordiales, crean el universo por virtud de su poder de voluntad y de pensamiento, y ese poder recibe el nombre de FOAD. ¿De acuerdo? Bueno, pues sí, ahora el trocito que nos saltamos, el hijo veloz de los hijos divinos, cuyos hijos son los Lipika, hace diligencias circulares. Vale. Aquí, el hijo veloz, por supuesto, es Foad, ¿no? Está claro, ¿no? Y los hijos divinos, pues son los 7 primordiales, o Dhyani y Budas. Ahora ya queda claro después de la explicación anterior, ¿no? Y, y vimos la estancia anterior que los Lipikas son los segundos 7, los que vienen luego de los 7 primordiales. Entonces, Foad proviene de los 7 primordiales y aquí se le relaciona con un movimiento circular. Y leo el comentario al respecto. Dice, es uno de los dogmas fundamentales de la cosmogonía esotérica, que durante los kalpas, o sea, los eones, los ciclos de Manvantara, de vida, el movimiento asume una tendencia siempre creciente, desde el primer despertar del cosmos con K, o sea, el cosmos más general, al nuevo día, al movimiento circular. La deidad se transforma en un torbellino. Las ruedas también son llamadas rotae, la palabra, supongo, latina. Las ruedas movientes de los orbes celestiales que toman parte en la creación del mundo, cuando el significado se refiere al principio animador de las estrellas y planetas. Bueno, a ver, ¿qué nos está diciendo aquí? Lo primero que comenta, que constituye una ley que el movimiento, que empieza de una forma caótica al principio del universo, poco a poco adopta un movimiento circular. O sea, os podéis imaginar una nebulosa que están ahí todos los partículas, ni siquiera átomos quizá, subpartículas alocadas ahí con movimientos aleatorios, aparentemente aleatorios, poco a poco empiezan a girar. Y sabemos que las nebulosas acaban formando espirales.
Entonces, la rotación de los planetas, de las estrellas, son otra manifestación de esta ley de movimiento circular. Afirma que, Elena lo que está afirmando es que la rotación es una tendencia esencial en el cosmos, en todo el cosmos más amplio. La Luna rota alrededor de la Tierra y esta lo hace alrededor del Sol. El astro rey sigue el giro de la galaxia, de la Vía Láctea, y seguramente la galaxia también está rotando, ¿no? Entonces, este movimiento circular es una ley del universo. Y ello es así porque esta es la forma en que FOAD opera. Con esto yo creo que es suficiente para entender este texto, ¿no? Y pasamos a otro pequeño comentario. Lo he puesto en otra lámina para no cargar demasiado de texto, una sola lámina. Y es que dice, esta ley de movimiento giratorio en la materia primordial es una de las más antiguas concepciones de la filosofía griega, cuyos primeros sabios históricos eran casi todos iniciados en los misterios, ¿no? O sea, bueno, ella aquí está diciendo que resalta la asociación de este movimiento giratorio con las concepciones de la filosofía griega y seguramente se refería, yo creo, a los presocráticos, ¿no? que eran menos especuladores y más basándose en la observación de la naturaleza. Entonces, hay un diagrama que yo he dibujado aquí y que quizá va a ayudar a esto. Bueno, también esto ilustra que la antigua sabiduría, ¿no? que recoge la doctrina secreta, ¿no? que todo este conocimiento ya ha estado en muchas civilizaciones, ¿no? y se ha perdido, ¿no? Entonces vamos a ver este diagrama que quizás pueda ayudar un poco. Lo voy a comentar, porque habla un poco de rotaciones, de ruedas, y ya entramos un poco en un tema ya más sobre las cadenas planetarias y cómo, al menos cómo funciona la terrestre, ¿no? Dice, bueno, entonces lo que intenta este diagrama es posicionar estas fuerzas en los 7 planos de la existencia del cosmos, ¿no? Entonces, los planos de existencia no son... esto es importante recordarlo. Estos planos de existencia que habéis visto múltiples veces no, no están separados unos de otros. ¿eh? Los planos son como capas superpuestas, ¿no? De alguna forma. Todos tienen algo de todos, pero si es el cuarto plano, los atributos especiales del cuarto plano son los más fuertes, aunque también hay atributos de los otros 6 planos. ¿Me entiende? Por ejemplo, el diagrama sitúa FOAD, como veis, en el cuarto plano. Vamos a empezar. De momento, olvidaros lo de las esferitas estas, ya lo comentaremos. Entonces, cuarto plano. Pero ello no quiere decir que FOAD no esté en los otros 6 planos. También está, pero predominantemente está en el cuarto plano de existencia del universo. Porque el estado que este plano representa es de naturaleza foático, es de energía foática principalmente, pero no solamente. Entonces, cuando se habla de planos no se refiere a planos espaciales, que rápidamente los separamos en 7 planos, en 7 niveles, ¿no? Más bien se habla de estados de algo que es todo uno y que están interpenetrados unos con los otros. Eso. No están superpuestos, están entrelazados. ¿Veis mis dedos? ¿no? Están entrelazados. ¿no? Entonces, solamente hay la unidad. En definitiva, lo único que hay es la unidad. Por esto están todos entrelazados. Pero nos olvidamos de que estamos entrelazados, que unos con otros estamos todos enlazados, aunque en algunos momentos de la vida podamos estar enemistados. Es igual, estamos entrelazados. Esta unidad está interpenetrada por todos los estados. Entonces, el cuarto de estos estados es FOAD, porque resalta su estado de energía con respecto a los otros estados que también se encuentran en ese cuarto estado, etcétera, 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 con los otros 6 estados. Entonces, en el microcosmos del ser humano, FOAD también está conectado con el cuarto principio. ¿Cuál es el cuarto principio? Kama, el cual es la fuente animal del hombre, la parte animal del alma, vitalidad, energía, pasiones, emociones, más bien descontroladas,
etcétera, ¿no? Entonces, como veis, los tres primeros planos, aquí, los tres primeros planos son sin forma, lo que ya habéis oído alguna vez de la palabra sánscrita arupa. Son planos divinos, de los cuales en nuestro estado actual de evolución, ni idea. No podemos decir nada, porque no sabemos nada de ellos. Bueno, sabemos, porque nos lo dice la doctrina secreta, que ahí están. No podemos concebirlos en el punto de evolución que estamos, señores. Al menos estamos todos igual, ¿no? Entonces son los planos en los cuales se manifiesta el logos. Y en el tercer plano, ya, o sea, sobre todo en el primero y segundo plano, en el tercer plano ya se manifiestan los 7 primordiales. La primera emanación que surge ¿eh? del logos. Que el logos ya ha pasado por su proceso de tríada, ya ha pasado de 1 a 2, de 2 a 3. Entonces ya se manifiestan los 7 primordiales. Después de los 7 primordiales vienen los segundos 7, los lipicas. Estos son muy importantes, se explicará más adelante, porque este cuarto plano es también el plano de Foix, ¿no? Y son los que rigen las reglas del juego, del sistema evolutivo en el que estamos metidos nosotros. Pero lo veremos más adelante. Bueno, a ver, no se habla de ello en esta estancia, pero creo que es importante decirlo para la comprensión del conjunto. Entonces, lo que quería decir es que la Tierra física está en el plano más bajo, como sabéis aquí. Bueno, se me olvidó escribir el nombre, pero esto es la Tierra. Estamos en el plano de conciencia más bajo. Lo cual no quiere decir que los otros 6 planos también estén, pero, porque todos están entrelazados, pero el aspecto físico de conciencia física es el más fuerte, el más predominante, ¿no? En la Tierra física, en nuestra Tierra, ¿no? Entonces, la Tierra física, nuestra Tierra, forma parte de un sistema evolutivo. Y este sistema evolutivo se le da un nombre, se le da el nombre de cadena planetaria de la Tierra. Se dice que la cadena anterior era la lunar. Y habéis oído hablar de los pitris lunares, etcétera, etcétera, ¿no? Que vinieron y tal, y lo comentamos en la estancia anterior, me parece recordar, ¿no? Entonces, a ver, aquí en este sistema hay otros 6 globos o esferas, llamadlo como queráis. Aquí en la doctrina secreta se habla de globos y están asociados a la Tierra. Y Elena hablaba así, los coloca tal como se indica en este diagrama, ¿no? Los coloca desde el cuarto plano para abajo hasta el séptimo, si contamos el plano más sutil, el primero, ¿no? Entonces, dice que en la cadena planetaria del planeta Tierra, que es a partir de esta estancia, cada vez hablamos más solamente de la cadena planetaria Tierra, aunque aquí en esta estancia todavía vamos saltando de cosmos con K a cadena del sistema solar, cadena planetaria, pero cada vez habla más sobre la cadena planetaria Tierra, ¿no? Dice que la evolución empieza con los minerales, le siguen la vegetación y el mundo animal, ¿no? Este proceso evolutivo empieza en el primer globo, ¿no? Que es este, el de la izquierda de aquí, ¿no? El más elevado, puesto que está en el plano más elevado del sistema, el cuarto plano, y este no es un plano físico. Entonces, a cada nueva fase de esta cadena planetaria, el globo pierde su actividad y esta se reinicia en el siguiente globo, ¿no? Sería, pues, vendría, el segundo sería este, ¿no? Etcétera, para abajo, hasta la Tierra física, ¿no? Y este se reinicia, ¿no? En el siguiente globo de abajo, hasta llegar al punto más bajo, ¿no? Nuestra Tierra actual física, para ir subiendo, ¿no? Posteriormente, por aquí, para ir subiendo, ¿no? Por el mismo procedimiento de estos pequeños ciclos de Manvantara y Pralayas, ¿no? Entonces, hay 6 globos no físicos y solamente uno físico. Y una vuelta completa, tal como se acaba de escribir, recibe el nombre de una ronda de evolución. Entonces, cuando la ronda se ha acabado, hay este periodo de reposo, un pralaya mayor, ¿no? Un periodo parcial de reposo, porque luego empieza una segunda ronda, hasta 7 rondas, dando 7 vueltas a estos globos, ¿no? Y veremos con más detalle en la siguiente estancia, porque las 2 siguientes estancias ya hacen, sobre todo la séptima, hace ya puente con el Antropogénesis, que es el segundo libro, y ahí se explica con un poco más detalle qué nivel de conciencia tienen los seres en cada una de estas rondas, ¿no? Y globos.
Entonces, los lipicas, que los veis ahí situados en el cuarto plano, son los segundos 7, son los señores del karma, como sabéis, están en el plano más alto de la cadena planetaria, está en el cuarto plano, ¿no? Y ello tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser así porque son ellos los que regulan la evolución de todo el sistema planetario. Entonces, desde el plano más alto, el cuarto, al más bajo, el séptimo, ellos están regulando el karma que empuja la evolución hacia adelante. Ya sabéis que el karma está aliado con la ley de los ciclos, ¿no? Si tú cometes una torpeza y no la corriges, tranquilo, la ley de los ciclos te la volverá a poner delante y la ley del karma, ¿no? Y ¡bom! Volverás a tropezar con la misma piedra y con la misma piedra y te irás dando ciclos, dándote con la misma piedra hasta que finalmente aprendas a no tropezar en esa piedra, ¿no? Entonces, en las enseñanzas exotéricas hindú se dice que hay 4 lípicas. En el esoterismo se habla de 7. Lo digo por si alguna vez leéis algún libro por ahí de hindú, ellos hablan de 4. No, bueno, bien, sí, pero en la enseñanza esotérica, tal como la enseñó Elena Blavatsky, son 7. Entonces, bueno, ellos dicen, bueno, hay 4 porque como hay 4 planos, pues son 1, 2, 3, uno para cada plano. No, Elena Blavatsky habla de 7. Vale. Entonces, lo que veo es que esto se está alargando más de lo que pensaba. No he acabado la segunda verso, pero yo creo que lo vamos a dejar aquí. Retomaremos, creo yo, el próximo día, cuando toque, a partir de aquí, y veremos el siguiente verso también. Acabaremos el segundo, y porque ya son las 7:30, yo creo que ya esto ya es un buen tute. Porque lo quiero ver con mucho detalle, porque es que es fundamental todo esto. Sí, sí. ¿Os parece bien? ¿Lo dejamos aquí? Sí, sí, parece bien. Muy bien. Y los que callan, otorgan, ¿no? Ups. Bueno, pues dejo de compartir y aquí estamos todos, cara a cara. Bueno, no sé A la si galería. queréis comentar alguna cosita, si se va entendiendo el texto. El José de Mm. Miami. ¿Te Eh, escuchamos, José? eh, no, es que creo que es necesario darte las gracias por el esfuerzo de tratar de que podamos entender los enredos que hay dentro de la misma lectura teosófica a veces, para darnos cuenta de cómo hay entidades, partículas y fuerzas actuando en todas las formas y direcciones para hacer un conjunto de la existencia de nuestro universo, por lo menos en esta forma actual. Y como hombre de ciencia, tú te has sumergido, has salido a flote, has vuelto a sumergirte, nos vas sacando todas esas cosas para ayudarnos a entenderlo mejor. Eso por lo tanto te doy gracias, porque a mí, por lo menos a mí me ayuda a entender muchísimo y me es más fácil imaginarme, porque aquí hay que tener cierta imaginación también, si no, como dice el refrán, estaríamos fritos. Mm. Te falta la imaginación y se había caído la cámara. Ahí, Bueno, gracias a ti y bueno, sí, en fin, gracias a vuestra asistencia y seguimiento, pues me anima a seguir explorando y compartiendo todo esto y si entre todos lo vamos entendiendo, ¿no? Porque es una lectura compleja, una simbología muy recargada, muy barroca y pero al final los mensajes son 4 mensajes muy simples. Que, que si lo llama el dragón de sabiduría, que si lo llama el logos manifestado, que si lo llama el hijo veloz, que si lo llama el tal, pero son la ley una y la manifestación de la ley una y que hay inteligencia en todo, ¿no? en todo. Y esto, La pero vida una, las jerarquías Todos los planetas, y todas las formas revistiendo al espíritu. sí, así es.
así es. Eso es muy sintético, Sí, ¿eh? sí, sí. No, bueno, sí, súper sintético. Sí, sí. Pero da la idea compactada, pero da la idea que necesitamos Mm, adquirir e imaginarnos bien cómo es esta creación y este universo. mm. Así es. Y cómo encaja con el mundo físico, ¿no? También. El microcosmos funciona al igual que el macrocosmos. Y para mí lo que es impresionante es todas estas intuiciones que tenía Elena Blavatsky, ¿no? Que en su tiempo la llamaban loca, que desvariaba y tal, y luego, ¡pam!, 20 años, 30 años más tarde, 40 años más tarde, en algunos casos 100 años más tarde, pues resulta, cuando ella decía, por ejemplo, a ver, ¿qué hay detrás de las fuerzas? ¿No? Detrás de las fuerzas, señores, está la substancia. ¿Pero qué dices? Una fuerza es una fuerza y tal. Bueno, pues resulta que en la física cuántica, todos estos campos cuánticos tienen unas subpartículas que se llaman bosones, que son las que transportan esta fuerza. O sea, ves que incluso la ciencia más sofisticada de 100 años más tarde se va al redil de Elena Blavatsky, y cuando ella la tildaban de loca cuando escribía estas cosas. ¿Cómo que la fuerza necesita una sustancia? Pues sí, mire, el fotón tiene una masa, el tal, los bosones de Higgs, todo, se presentan como energía, pero también como materia. Oiga, pues es así. Era una, Demonio quien entienda la cuántica, por eso, pero la idea fundamental es la misma. era una época en que todavía no teníamos suficiente capacidad mental para poder entender las cosas que ella nos decía, Mm. que ella las veía, no es que se las imaginaba ni las sospechaba, ¿no? Ella las Mm. veía y nosotros no. Sí, sí, y hoy ha dicho una buena también, lo de la gravedad, ¿no? Que he sacado a colación. La ciencia no está ahí todavía, no sabe lo que es la gravedad, no sabe cómo funciona la gravedad. El gravitrón, esa partícula, no se ha encontrado. No se ha encontrado. En las fuerzas fuertes sí, los bosones gluones que unen el núcleo que no estalle, porque el núcleo todos son partículas positivas que están ahí, ¿no? ¿Y cómo es que no estalla y salen todas separadas? Porque positivo con positivo, pues hay unos campos cuánticos que los mantienen unidos, son estos gluones, que además se pueden materializar, se han podido medir, ver en los aparatos que utilizan para ello, ¿no? En aceleradores, pero con la gravedad no han podido. Pero ya estamos en una etapa casi final de, de esta vueltecita que Mm, tenemos que dar alrededor de todas las cosas y la ciencia va avanzando y yo creo que en un periodo no muy largo de tiempo podremos aprovechar estas cosas que va definiendo mejor la ciencia para entender y explicar más claramente toda esta razón y toda esta forma de por qué podemos existir, ver, pensar y existen miles de formas más que están alrededor nuestro y que no sabemos ni las vemos cómo se comportan. mm, mm, mm. Gracias. ¿Algún comentario más? ¿Cuándo nos volvemos a ver? ¿Lo sabes, Clarisa? Pues, a ver, déjame mirar, que ahora no lo tengo pasado aquí. Ahora estamos a 21 y el siguiente es el 5 de diciembre, Vale, muy bien. ¿vale? El Pues 5 nos y el vemos. 10 y el 19 me distes. Vale, muy bien. Perfecto. Sí, sí, perfecto. Anotado. Pues eso, el 5 nos volvemos a ver y no prometo que acabemos la quinta estancia antes de Navidades, pero lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar, porque es que es fundamental. FOAT es fundamental para entender la doctrina secreta. No podemos ir rápidos. Y me Muy gusta ser bien. machacón, como veis. Me gusta ser machacón. Pues anda que yo.
Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad, José? Bien, bien. Bueno, Bueno, pues pues buen muchas fin de semana a gracias, todos. Daniel. Me voy a pasar frío aquí a -7 grados. Dicen que vamos a bajar esta noche. Y Pues que no ya tenía cierro que haber la grabación, Daniel. ¿Eh? Cierro Sí, la sí, grabación. sí, sí, ya Gracias a estamos. todos.